Aproximadamente a las 17:30 del 21 de septiembre, los vecinos de la calle Carlin comenzaron a escuchar gritos que procedían del apartamento de Mrs. White. Sin embargo, no se llamó a la policía antes de las 6 de la tarde. Existen dos explicaciones posibles y quizá poco plausibles para justificar ese retraso. O los vecinos no querían verse implicados en una investigación policial, o la antipatía hacia ella se había hecho tan intensa que deliberadamente decidieron esperar y ver. Mrs. Georgia McCulling, la única de las tres actuales residentes que ya vivía en la calle Carlin en esa época y que accedió a hablar conmigo, manifestó que no había llamado a la policía porque pensó que los gritos tenían algo que ver con prácticas religiosas. Cuando finalmente llegó la policía a las 18:22, los gritos se habían hecho menos regulares. Mrs. White se hallaba en su cama en el piso superior. El agente Thomas J. Merton, encargado de la investigación, pensó en un primer momento que la mujer había sido víctima de una agresión. La cama estaba empapada en sangre y había un cuchillo carnicero en el suelo. Solo en ese momento vio al bebé, todavía parcialmente cubierto por la placenta, sobre el pecho de Mrs. White. Al parecer había cortado el cordón umbilical con el cuchillo. Sería desafiar a la razón y a la imaginación, sentar la hipótesis de que Mrs. Margaret White, no sabía que estaba embarazada y que ni siquiera comprendía lo que suponía esta palabra. Recientemente, algunos investigadores como J.W. Wanken y George Fielding han presentado una serie de argumentos que parecen más razonables en favor de la hipótesis según la cual el concepto unido irrevocablemente en su mente con el pecado de la relación sexual había sido totalmente bloqueado en su cerebro. Es posible que sencillamente se negara a creer que le podía ocurrir algo parecido. Tenemos la noticia por lo menos de 3 cartas que escribió a una amiga de Kenosha, Wisconsin, que parecen probar en forma concluyente que Mrs. White pensó, desde el 5º mes en adelante, que tenía cáncer en las partes íntimas femeninas y que pronto se uniría a su marido en el cielo. Cuando Miss Desjardins llevó a Carrie a la oficina 15 minutos más tarde, los pasillos, gracias a Dios, estaban vacíos. Las clases se desarrollaban monótonamente tras las puertas cerradas. Finalmente Carrie había dejado de gritar, pero seguía llorando con imperturbable regularidad. La profesora había terminado poniéndole el paño higiénico ella misma, la toallita femenina ella misma, y la había limpiado con toallas de papel mojadas, y por último conseguido que se pusiera sus bragas de algodón. 2 veces intentó explicarle la prosaica realidad de la menstruación, pero Carrie se tapó los oídos con las manos y siguió llorando. Mr. Morton, el subdirector, salió al momento de su oficina cuando se acercaron. Billy DeLuis y Henry Trennan, 2 muchachos que esperaban la amonestación correspondiente por haberse escapado de la clase de francés, giraron en sus sillas para seguir con ojos desorbitados lo que ocurría. «Pasen», dijo Mr. Morton con energía. «Pasen de inmediato». Por encima del hombro de Miss Desjardins miró furioso a los muchachos que se habían quedado examinando fijamente la mancha en los shorts y añadió: «¿Qué están mirando?» «Unas huellas de sangre», replicó Henry y sonrió con una especie de estúpida sorpresa. «2 horas de arresto», les lanzó Morton. Miró la mancha de sangre y parpadeó. Cerró la puerta y comenzó a buscar un formulario para accidentes en el cajón superior de su fichero. «¿Te sientes bien?»,
¿Ah? Carrie, le informó la profesora. Carrie White. Mr. Morton había encontrado finalmente el formulario. Mostraba una gran mancha de café. No lo va a necesitar, Mr. Morton. Supongo que fue en el trampolín. Vamos a tener que... ¿No lo voy a necesitar? No, pero creo que deberíamos mandar a Carrie hasta casa. Hasta mañana. Ha sufrido una experiencia bastante espantosa. Sus ojos le enviaron una señal que él captó, pero no comprendió. Sí, de acuerdo, si usted lo dice. Bien, muy bien. Morton devolvió precipitadamente el formulario al cajón y lo cerró, olvidando quitar el dedo pulgar. Se escuchó un gruñido. Giró airosamente hacia la puerta. La abrió de un tirón. Lanzó una despiadada mirada a Billy y Henry y dijo en voz alta: Miss Fish, prepare un permiso para ausentarse. Por favor. El nombre es Carrie Wright. White, dijo Miss Desjardins. White, concedió Mr. Morton. Billy DeLuise se rió disimuladamente. ¡Una semana de arresto!, ladró el subdirector. Se le estaba formando una ampolla de sangre bajo la uña del pulgar. Le dolía como los demonios. El monótono llanto de Carrie parecía que no iba a terminar nunca. Miss Fish trajo la papeleta amarilla y Morton garabateó sus iniciales con el lápiz de plata. Hizo una mueca de dolor al ejercer presión sobre el pulgar. ¿Necesitas un coche, Casey?, preguntó. Podemos llamar a un taxi si quieres. Ella hizo un gesto negativo. Morton observó con desagrado que se le había formado una burbuja de moco en una de las ventanillas de la nariz. Miró por encima de la cabeza de la chica hacia Miss Desjardins. Se pondrá bien, estoy segura, dijo la profesora. Carrie solo tiene que llegar hasta la calle Carlin. El aire fresco le hará bien. Morton entregó la papeleta amarilla a la muchacha y le dijo magnánimo: Ya puedes irte, Casey. Yo no me llamo así, chilló repentinamente la muchacha. Morton se echó hacia atrás y Miss Desjardins saltó como si le hubiera golpeado en la espalda. El pesado cenicero de cerámica que estaba sobre la mesa de Morton era el pensador de Rodin con la cabeza inclinada sobre un receptáculo para las colillas. Se precipitó súbitamente sobre la alfombra como si hubiese querido ponerse a salvo de la fuerza del chillido. Las colillas y los restos del tabaco de pipa de Morton se desparramaron por la alfombra verde pálido. Escúchame bien, dijo Morton tratando de reunir algo de severidad. Sé que estás alterada, pero eso no quiere decir que voy a soportar que... Por favor, murmuró Miss Desjardins. Morton parpadeó y luego asintió secamente. Él trataba de dar la imagen de John Wayne simpático, mientras llevaba a cabo las funciones disciplinarias que constituían la tarea principal del subdirector. Pero no le daba mucho resultado. La dirección, generalmente representada en las cenas de la Cámara de Comercio, en las funciones de la Asociación de Padres y Profesores y en las ceremonias de entregas de premios de la Legión Americana por el director Henry Grail, habitualmente lo llamaban el simpático Mort. Los alumnos solían llamarlo más bien ese curlo charlatán de la oficina. Pero como muy pocos estudiantes del tipo de Billy DeLuise y Henry Trenant hacían uso de la palabra en las funciones de la Asociación de Padres y Profesores o en las reuniones del municipio, el punto de vista de la dirección tendía a imponerse.
Por eso, en aquel momento, el simpático Mort, que a escondidas protegía cuidadosamente su dolorido dedo, sonrió a Carrie y le dijo: «Puede irse si quiere, Miss Wright. O quizá prefiere sentarse un momento hasta que se reponga». «Prefiero irme», replicó entre dientes, y bruscamente se llevó la mano a la cabeza para arreglarse el pelo. Se levantó y se devolvió para mirar a la profesora. Tenía los ojos desorbitados y oscuramente conscientes. «Se rieron de mí, me arrojaron cosas, siempre se han reído de mí». Miss Desjardins solo pudo mirarla con una expresión de impotencia. Carrie se alejó. Se produjo un silencio. El subdirector y la profesora la observaron mientras salía. Luego, con un sonoro y extraño esfuerzo por aclararse la garganta, Mr. Morton se puso en cuclillas cuidadosamente y comenzó a reunir en un punto los restos del cenicero. ¿Qué fue lo que pasó? La profesora de gimnasia suspiró y miró con desagrado la huella color marrón que empezaba a secarse sobre sus shorts. Le vino la regla, su primera regla, en la ducha. Morton se aclaró la voz una vez más y sus mejillas adquirieron un tono rosado. La hoja de papel que utilizaba para reunir los trozos comenzó a moverse con mayor rapidez. ¿No es un poquito mayor para que sea la primera vez? Sí, es cierto. Eso fue lo que convirtió la experiencia en algo tan traumático. No logro entender por qué su madre... Comenzó y luego la idea se desvaneció, olvidada momentáneamente. Creo que no dominé muy bien la situación, Morty, pero no comprendí lo que estaba sucediendo. Ella creyó que iba a morir desangrada. El subdirector levantó la cabeza con brusquedad y la miró fijamente. Creo que hasta hace media hora, continuó ella, esa chica no sabía que existiese la menstruación. Páseme ese cepillo que está allí, Miss Desjardins, por favor. Sí, ese. Le entregó un cepillo pequeño sobre el que se leía: «La compañía de maderas y ferretería Chamberlain siempre se encarga de usted». Ayudándose con él, depositó el montón de ceniza sobre el papel. Supongo que de todos modos va a quedar algo para la aspiradora. Esta alfombra con tanto pelo es un inconveniente. Me parecía que había colocado el cenicero lejos del borde. Es curioso cómo se caen las cosas. Se golpeó la cabeza contra el escritorio y se irguió bruscamente. Me cuesta creer que una chica en esta u otra escuela secundaria pueda pasar 3 años sin enterarse en absoluto de que existe la menstruación, Miss Desjardins. A mí me cuesta mucho más, replicó ella, pero no se me ocurre otra manera de explicar su reacción. Además, siempre ha hecho de cabeza de turco entre sus compañeros. Siempre ha hecho de hazmerreír entre sus compañeros. Dejó caer cuidadosamente las colillas y cenizas en la papelera y se sacudió las manos. Creo que ya sé de quién se trata. White, la hija de Margaret White. Tiene que ser ella. Eso lo hace un poco menos increíble. Se sentó detrás de su escritorio, sonrió y agregó como para disculparse: «Son tantos.
Después de unos 5 años todos los rostros empiezan a parecerse. Uno termina llamando a los chicos con los nombres de sus hermanos y cosas así. No es fácil. Por supuesto que no. Espere a que lleve 20 años de trabajo como yo, dijo taciturno, mirándose la ampolla de la sangre. Uno se encuentra con chicos que le parecen conocidos y descubre que dio clases a sus padres el año que comenzó a enseñar. Margaret White es anterior a mi época y estoy profundamente agradecido por eso. Una vez le dijo a Mr. Vicente, que en paz descanse, que el Señor le estaba reservando un lugar especial en el infierno porque dio a los chicos un resumen de las ideas de Darwin sobre la evolución. Fue suspendida 2 veces mientras estuvo aquí, una de ellas por golpear a una compañera con su bolso. Según la leyenda, Margaret la había visto fumando un cigarrillo. Extrañas creencias religiosas, muy extrañas. Adoptó su expresión a lo John Wayne y dijo bruscamente: ¿Y las otras chicas? ¿Estaban realmente riéndose de ella?